tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, esta es la segunda parte de este cuarto y último capítulo de este tema que hemos estado desarrollando ya durante bastante tiempo con ustedes. Este tema que habla de lógica y fe. Y pues bueno, nada más agradecer su permanencia, agradecer que han estado siguiéndonos durante estas semanas que llevamos con este programa. No sin antes también agradecer a mis dos amigos el hecho de estar desarrollando estos temas con ustedes y pues bueno, pedirles que sigan atentos a los temas que vamos a estar publicando en el futuro, esperando, como siempre lo decimos, que sean de utilidad para ustedes. Muchas gracias y pues aquí la segunda parte. Y insisto, no es que por eso creamos en la Biblia, sino que al ser la verdad podemos pasarle los filtros que sean y va a pasar, ¿no? Hay una forma de pensamiento que es muy tremendo. Yo quiero que leamos un pasaje en la Biblia que nos va a hablar de esto. Ya saben que nuestra voz de lector de la Biblia es aquí mi queridísimo Oliker, así que le va a tocar leer Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 13 al final, por favor, Oliker. ¿Del 13 en adelante? Sí. Correcto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Interesante, ¿no? O sea, plantea dos formas de sabiduría. Que en este caso estaríamos hablando del conocimiento, de la razón. Sí, de razonar, ¿no? De razonar. Y habla de la que es diabólica, ¿no? Es así el terrenal, que le diabólica. y además es una expresión bien interesante que dice animal. Y uno diría, ¿cómo animal, no? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Y hay un par de pasajes más que hablan un poco de esto. Y si me gustaría que nada los repasáramos muy rápido para darle continuidad al comentario. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. Hay un contexto que por cuestión de tiempo además no le vamos a dar. Yo les recomiendo a quien escuche que lo revise. Y 2 de Pedro 2 vamos a leer prácticamente los versículos 12 y 13, por favor. Bien, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y aquí usa otra vez dos conceptos muy interesantes. De los que toman lo que no entienden. Y animal irracional. Y son animales irracionales, ¿no? Y curiosamente combina esos dos conceptos. Otra vez habla de esa actitud animal, ¿no? Y uno entiende que un animal literalmente se maneja con sus instintos. Que no piensa. No piensa. Es irracional. Y entonces, en otra manera, vemos otra vez una invitación a ser racionales, pero con este razonamiento que viene de lo alto, dice ahí, ¿no? Con esta base perfecta y sabia. Pero fíjense, hay otro pasaje que, nada más para terminar con esto de los animales irracionales, está en Judas, capítulo 1, 10 y 11, nada más para darle un poquito de contexto. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Y es otra vez muy interesante. Estos dos pasajes que acabamos de leer están hablando muy directamente de los engañadores, ¿no? De los que ya tienen este discurso de los que hablábamos en el podcast de las anterior. falacias. La contradicción, dice. Sí. Y su actitud es hasta burlona, ¿no? Por lo que no entienden, porque además en otra manera está diciendo, si entendieran verdaderamente lo que están hablando, no se burlarían, tendrían miedo, pero tienen una posición muy, muy tremenda. Lo voy a leer nuevamente rápido, nada más una expresión.
en la Nueva Traducción Viviente, que es una de mis traducciones favoritas, dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Es lo mismo, pero en otras palabras. Sí, ¿no? sí. Se me hace sumamente interesante porque plantea esta actitud irracional, pero que es burlona, porque se supone que están racionalizando. En ese sentido, hemos hablado de que la burla presupone que yo entiendo mejor, ¿no? Que veo las cosas mejor y por eso hasta me burlo, ¿no? O me jacto, ¿no? Que es la otra forma de decirlo. Pero dice Dios, ¿no? Yo me imagino mirándonos y sonriendo levemente, como diciendo, pues no, actúan como animales irracionales, no están entendiendo la verdad de lo que se está viviendo, lo que se está estableciendo, ¿no? Y en ese sentido hay esta sabiduría o este pensamiento, este procesamiento humano, Sí, carnal, irracional. irracional y diabólico, ¿no? Que todavía ahí Pedro le pone Sí. el título de diabólico. Pues al autor, ¿no? Al autor de ese tipo de pensamiento, quizá. Sí, a final de cuentas de quién está. Así es. Porque ¿De así quién como surge? Hablábamos que la lógica, lo que es verdaderamente la lógica, se basa en la realidad de Dios y de este Dios que conocemos. La mentira su núcleo está en el padre de mentira. Sí, ¿no? y yo, por ejemplo, pienso que esto que acabamos de leer de algún modo fortalece un poco la tesis que les platicaba anterior de iniciar el programa en este sentido, ¿no? De que el que razona correctamente, el que hace verdadera lógica, es el que reconoce que Dios existe, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el que no logra entender, obviamente entonces es irracional, no podría estar haciendo lógica. Esa aparente lógica que hace es una falacia, ¿no? Y esa falacia pues proviene del padre de la retórica, ¿no? El maestro Satanás, ¿no? Y hay una relación en esto, ¿no? Y lo aterrizamos en la mentira, que fue a final de cuentas lo que hablábamos en su momento. Sí. Entonces, hay una propuesta que quisiéramos hacer, así que postularnos en ese sentido en este programa, y es decir que la lógica real es esta lógica, la lógica espiritual, ¿no? Que todo lo que quiera basar su razonamiento, su lógica fuera de la realidad absoluta, de la veracidad de la palabra de Dios y de Dios mismo, entonces no es lógica ni razón, serán falacias, ¿no? Sí, y es, lo que yo también compartía con ustedes, que yo llegaba a pensar o a razonar de esta forma, es que inclusive es muy difícil explicar la lógica sin Dios, ¿no? Porque les decía, a final de cuentas, todo cuanto existe, si no está fundamentado en Dios, proviene de la nada, ¿no? O del azar. Y justamente eso es contradictorio a la misma definición de lógica, ¿no? Que decía que lógica es, a final de cuentas, principios que ordenan la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías hablar de orden, de un orden que tiene como origen lo aleatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la nada. Completamente de acuerdo en esta idea de esa verdadera lógica que es la lógica espiritual, ¿no? Así es. Y por otro lado, hablábamos de esta búsqueda de la humanidad, de estos 4 factores o cuestiones, áreas, ¿no? que están en el corazón del hombre. Y yo les decía, ¿sabes? ¿No? Que como spoiler sabemos dónde está la respuesta, ¿no? Así es. Y yo quiero plantearla nuevamente y absolutamente en Jesucristo, ¿no? No solamente en Dios como un concepto que a veces podría parecer muy universal y se ha llegado a plantear en el ser superior o Dios como cada quien lo conceptualice o lo conciba. La verdad es que yo quiero plantear lo que para mí es una verdad muy clara y absoluta, y es que es Jesucristo, ¿no? La respuesta a esas 4 áreas de la necesidad del hombre. Otra cosa que vemos en la humanidad es esta búsqueda por respuesta, ¿no? Nosotros lo pudimos plantear en estos 4 sectores, pero la verdad es que la gente está buscando respuesta y se considera que una forma de encontrar respuesta es llegando a conocer qué pasa en la sociedad, ¿no? Ir entendiendo los cambios sociales, ir entendiendo lo que pasa en la mente, ¿no? Hablábamos que uno de las razones por la cual la psicología, por ejemplo, ha tenido tanto auge, porque está buscando como explorar esa parte, ¿no? Sí, y explicar la realidad social, vamos a decirle, ¿no? Incluso igual la sociología, ¿no? Que pretende estudiar pues a la gente. El comportamiento humano. Y algo que es precioso
y que podemos ver en la palabra también y en esta verdad empírica y también experiencial o de la experiencia, es que Jesús nos creó y Jesús nos conoce perfectamente el corazón del hombre. Vamos a leer muy rápido otro pasaje, Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 2, y es un pasaje muy rápido, también hay un contexto. Vamos a leer a partir del versículo 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Voy a leer otra vez esta versión sumando nada más a lo que acabamos de leer. Dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. ¿Por qué? Porque nos creó. Y si bien ya lo hablamos de Jesús, ¿no? Toda la revelación que él necesitó tener y demás, en ese momento él conocía perfectamente quiénes somos y hoy conoce perfectamente quiénes somos. Y una cuestión preciosa de esta verdad es que no es una verdad general solamente, como también ya lo planteábamos, sino que hay una realidad personal en el sentido de ¿no? que Jesús me conoce a mí y sabe cómo trabajar conmigo y cómo enseñarme su verdad, ¿no? La verdad absoluta en lo que yo requiero y necesito. Que no es mi verdad, no es como mi consideración, sino es la forma en la que Dios ha querido hablar conmigo porque me conoce, ¿no? Y eso para mí es precioso. Y porque somos distintos. O sea, no podría ser la misma trato, la misma forma. Exactamente, con todos, porque somos distintos, ¿no? Y hay algo que una vez escuché que un apologeta habló en una sesión de la ONU, si no mal recuerdo, había embajadores de muchos países y le pidieron hablar 5 minutos. Le pidieron hablar 5 minutos, 10, una cosa así. El tema es que pues él entendió y comenzó a hablar de la situación general de la humanidad, ¿no? Cómo es que se están presentando los cambios sociales, bla, 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 bla. Pero al final les dijo, ya que estamos de acuerdo en todo esto, no veo que todos están de acuerdo en lo que estoy planteando, ahora les quiero plantear la solución. Sí, como que estamos de acuerdo en el problema. Ajá, exactamente. Y él les decía, en un mundo donde se está buscando hablar y sentar como la verdad, curiosamente, el hecho de que no hay una verdad absoluta, ¿no? El relativismo, ¿no? Que ya hemos hablado también y que ya también podremos platicar en algún otro momento, ¿no? De todo es relativo. Él decía, hay ciertas cosas que todo hombre, todo ser, anhela que sean absolutas. Y él planteó 4 cosas que les quiero mencionar. La maldad, la justicia, el amor y el perdón. Entonces, yo la verdad cuando lo estaba escuchando dije, híjole, a ver si no los pierde aquí porque me parecen conceptos como, no sé, ¿no? Pero él decía esto, ya estamos de acuerdo y es un absoluto que queremos establecer que hay una maldad, o sea, hay algo que está mal. Sí. Tal vez lo que tú piensas que está mal. Y que es lo que quieres erradicar, vamos a decir, ¿no? Y lo que yo pienso que está mal tal vez no es lo mismo. Pero entendemos el concepto de que existe maldad y quisiéramos establecerlo como un absoluto. Sí, lo que decíamos alguna vez del mal en sí, ¿no? Sí, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con que hay un mal. Sí, a lo mejor varía en esa parte cultural que tú dices y todo, pero está esa necesidad, vamos a decirle, de poder ver un marco común de maldad. Por eso hay esa necesidad de ese absoluto para poder erradicarlo, vamos a decirle así, y ¿no? atacarlo. Y ahí es donde viene el segundo punto, que es la justicia. Y si algo anhelamos también como humanidad y todos como un absoluto, es que se haga justicia. Sí. Que ante una injusticia, ante algo que se está llevando a cabo mal, y por eso se hacen congresos como estos donde se invierten recursos, se invierte todo. Sí, buscando de ponerse de acuerdo en esto, ¿no? Para llevar a cabo una justicia, ¿no? Y tal vez lo que nosotros hoy vemos que están buscando hacer es una tristeza, una barbaridad, pero se está buscando justicia. Sí, ¿no? En el nombre de la justicia. Y se busca que sea un absoluto. O sea, no se puede dar como tonos grises en un sentido, porque entonces no se obraría esa justicia. Y en el otro decía amor, ¿no? Esa es donde dije, a ver si no los pierde ahí, pero les dijo, ¿quién de ustedes no anhela tener un amor absoluto? O sea, regresar a su casa y que sus hijos vayan y los abracen, ¿no? Sí. Y ustedes sentir que tal vez ahorita estoy trabajando, estoy lejos de casa, pero cuando yo regreso a casa yo quiero sentir amor, ¿no? Y la gente busca amor y tal vez lo busca de las formas más equivocadas, pero están buscando un amor y algo que sea un absoluto, una realidad. Y por otro lado también buscamos un perdón absoluto.
Y él decía, porque todos vamos a fallar, nos vamos a equivocar, nos vamos a llevar sobre los conceptos que tenemos de malo y de justicia, vamos a equivocarnos. Y nosotros esperamos que cuando nos arrepintamos o pidamos perdón, se nos perdone y sea de veras, no que sea como de, pues, ¿no? Más o menos. Claro. ¿no? O sea, sí esperamos un perdón absoluto. Sí, un verdadero perdón, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo les planteo que solamente en esas 4 cosas estamos buscando un absoluto, entonces necesitan haber absolutos, ¿no? Claro. Si yo les quiero llevar a un momento en la historia, al Calvario, donde hubo un justo que se hizo pecado, se hizo maldad él mismo, para recibir justicia, que fue su muerte, ¿no? Y era una justicia que tendría que haber recaído en nuestra contra. Nosotros, así es. Por su amor, para ofrecernos para perdón. Nosotros. Entonces, si hay alguien absoluto, es Jesús. Sí, y si hay una verdad absoluta que cubra estos 4 aspectos que tú acabas de mencionar, se da en la persona de nuestro Señor Jesús. Así es. Y entonces, la necesidad que yo tengo de origen se cumple en Jesús, ¿no? Porque Él me creó. Y me creó con el propósito de alabar la gloria de su gracia, de conocerlo, de amarlo y ser amado por Él. Hay una canción que me gusta, que tal vez no me sé toda la letra, pero me gusta esa frase que dice, al Dios que me creó para amarme, ¿no? Esa frase me hace así como la piel chinita, porque pienso en eso, o sea que sin duda fue manifestar su gloria, su persona, pero para amarnos, ¿no? Una relación de amor. Si pensamos decíamos la moral, ¿no? Pues está la justicia de Dios, que Dios estableció lo que es correcto e incorrecto. Claro, puso los límites como autoridad moral. Así es. ¿No? Y que hablando de la lógica tiene todo el sentido. O sea, ninguna ordenanza o principio de Dios es ilógica o irracional. Para muchos pareciera que sí, pero a la hora de la práctica, la verdad es que es perfecta, ¿no? Y todo lo que Él ha establecido, hasta para el tema relacional entre personas o social, si lo podemos decir así, perfecto, ¿no? No habría mayor inconveniente. Si pensamos en el tema del propósito, la razón, otra vez, Dios me creó y me creó para amarlo, para conocerlo, para alabar la gloria de su gracia, para vivir y vivir plenamente. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y decíamos que esa frase engloba 2 cosas. Y ahí va el último, que es el destino. Jesús me dijo, cree en mí, ¿no? Y yo te voy a dar vida eterna. Entonces te voy a dar vida abundante en esta tierra, aunque sea en sufrimiento, aunque sea en limitación, va a ser abundante porque es en mí. Claro. Y además tienes la certeza de la vida eterna. Y todas estas cosas que acabo de decir tienen una congruencia en la cruz. Porque ahí se pagó ese precio, ahí se mostró ese amor, ahí también se mostró la justicia de Dios, ¿no? Se mostró la justicia de Dios y se abrió el camino para ese propósito de el destino, ¿no? Sí, de la trascendencia futura, ¿no? Así es. Entonces, si vemos que hay esta consistencia en todos estos aspectos, ¿no? Podríamos hablar mucho y muchos podcasts de por qué Jesús vino como hombre, por qué Jesús murió como murió, y tiene sentido, ¿no? Y está en toda la palabra, y está en la historia, está en el clamor, ¿no? Se me hizo muy interesante lo que compartía Noé en este podcast de si Dios es bueno, ¿por qué condena a esto? O sea, a final de cuentas hay una necesidad en el ser de esto, ¿no? De que haya justicia, de que haya amor, de que haya sentido, propósito, razón. Hay mucha gente que termina quitándose la vida porque no le ve propósito o razón a su vida. Entonces, sí, no ve cubierta esa necesidad existencial que tiene, ¿no? En esas áreas. Y solamente tomando ese pequeño concepto podríamos hablar de cómo el propósito es esencial en la vida. Tanto que cuando se pierde, hasta se pierde la razón de vivir, ¿no? Claro, es el sinsentido, ¿no? Totalmente. Entonces, yo puedo compartirles que además, como hablábamos de estos 3 puntos de la verdad, yo lo puedo ver, ¿no? Y yo voy a hablar de mi persona, donde estudio la escritura y les decía, veo congruencia de principio a fin. Pero después busco pasar esa congruencia y esos principios, esa enseñanza a la vida real y se puede. Entonces tiene una congruencia en lo empírico, un nivel en lo práctico. Y es más, en las decisiones a tomar y todo, hay un sentido en la escritura. O sea, hay una guianza, hay algo que te enseña, ¿no? Te da un sentido, sin decir que es como un manual o que me diga exactamente qué hacer en cada caso,
es toda una guía, ¿no? Y dice la palabra, y Dios nos dice, sigan mi consejo, ¿no? Y su consejo está en la Escritura. Uh-huh. Y por otro lado, puedo hablar de mi experiencia, donde se confirma en mí esta realidad. Sí, que justamente yo ahorita que te escuchaba decir eso lo iba a mencionar, ¿no? Y que lo platicamos fuera del aire, ¿no? Además, todo esto uno lo puede comprobar personalmente, ¿no? Tú creo que lo vas a mencionar ahorita, ¿no? Lo que nos platicabas de John Lennox, ¿no? Que le preguntaban, ¿no? Cómo él, siendo científico, podía creer en Dios, ¿no? Pensando que es muy difícil conciliar o comprobar que esto es así, ¿no? Y creo que una respuesta tan sencilla como esta es, pues porque lo he comprobado en mi vida, ¿no? Y creo que cuando es así, entonces uno puede ver justamente esta consistencia que hay a nivel también de la experiencia que uno ha tenido, ¿no? Así es, y lo comentábamos anteriormente referente a otras culturas u otras filosofías, a otras religiones, doctrinas. Llega un momento en que ya al pasarlo a lo práctico, a mi vida, ya no aplica, ¿no? Uh-huh. O habla de la hipocresía de la religiosidad, donde tengo que demostrar una cosa, pero la verdad es otra, ¿no? Uh-huh. Y en lo oculto llevo a cabo otra. Y también, digo, perdón que haga el comentario, pero también no nada más en las religiones, ¿no? Hablábamos también, por ejemplo, de las filosofías, ¿no? Sí. Una filosofía, por ejemplo, ateísta, ahorita que decías eso, uh-huh, yo pensaba en el marxismo, ¿no? Digo, obviamente habría que entrar en muchos detalles, sí, pero lo interesante de esto, por el ejemplo que acabas de poner, es que uno podría considerar que a nivel teórico podría sonar muy bonito, ¿no? Pero al final, cuando tú lo quieres aterrizar a nivel práctico, queda como una utopía, ¿no? Y nadie ha podido. Porque además plantea cosas que son verdaderamente, al final de cuentas, resultan ilógicas, ¿no? Y ves la inconsistencia precisamente en el humano, en el hombre. Sí, de hecho, platicábamos, ¿no? Ahora que fuimos a hacer el otro podcast que bueno, viene próximamente. Sobre la posmodernidad. Que no importa la filosofía o el sistema político, no es eso realmente el problema, sino es el hombre. Exacto. Es el humano, ¿no? El que hace que no funcione y me parece excelente esta precisión que estás haciendo, porque aún la misma ley de Dios, y lo deja muy claramente la palabra, y dice que al final nunca fue el problema la ley de Dios, uh-huh, sino el hombre. El hombre, sí, uh-huh, sí, claro. Entonces, por eso el nuevo pacto es una maravilla. Exacto. Sí. Porque dice Dios, entonces ahora yo voy a poner mi ley en sus corazones. Así es. ¿No? Y voy a transformar su corazón. Y entonces ya va a salir de adentro, o sea, ya va a ser diferente, claro, va a cambiar tu naturaleza. Y además, ¿no?, tiene sentido a partir de esto, pues nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque también dice, por cuanto nadie cumplió la ley, ¿no? Por uh-huh, cuanto todos pecaron, entonces se necesita este sacrificio, ¿no? Esta salvación, ¿no? Y que hace un cambio desde adentro, que esa es la última parte, sí, hablando de la trascendencia en lo que yo experimento, porque de la persona. Creemos, y lo vemos en la Biblia, lo vemos aplicado en la realidad, y lo vemos en nuestra experiencia, que son esos 3 puntos de la verdad, que transforma el ser, transforma a la persona. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación. Sí, hay un nuevo hombre. Yo puedo hablar, y creo que todos aquí, nosotros 3 podemos hablar, que hay ese momento en el que al entregar nuestra vida a Cristo, al conocer a Cristo, va a haber una transformación, ¿no? Uh-huh. Y va a haber un cambio de mente, y va a haber una nueva naturaleza, va a haber algo nuevo que viene desde adentro, que es inexplicable de otra manera que no sea con la verdad de la palabra, ¿no? Y yo sé que hay emociones, sé que hay forma de llevar a la gente a sentir cosas, y es verdad, pero hay una prueba que es el tiempo. Y toda emoción, toda cuestión sentimental meramente se va diluyendo y se va acabando. Sí, son efímeras, transitorias, ¿no? Así es. Uh-huh. Pero sí hay una realidad en Cristo y en la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros, es que esto es algo que se renueva día con día. Sí, es, ¿no?, consistente, ¿no? Así es, y que permanente. Continúa, y conforme uno más crece y uno más medita en estas cosas y otras muchas cosas que nunca nos alcanzarían todos los podcasts y todas las horas, ¿no? Que son gloriosas y son maravillosas, y que no hacen más que confirmar nuestra fe y ver lo perfecto de su palabra. Entonces, podríamos concluir que todo razonamiento, toda lógica que es lógica y que es racional, está basada en la verdad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Solo su vida, su muerte, su resurrección, su oferta de nueva vida para nosotros cumple perfectamente esta búsqueda de nuestro ser, ¿no? Así es. Yo hoy sé cuál fue mi origen, ¿no? Hoy sé cuál
es el fundamento de lo que creo correcto e incorrecto. Hoy sé cuál es mi razón de existir global, si bien en lo particular lo voy descubriendo día con día. Claro. Yo sé que fui creado para la gloria de la con gracia un propósito de Dios, ¿no? Para alabarlo, conocerlo y darlo a conocer. Y sé que un día voy a estar con Él. No tengo absolutamente duda de eso. Ya los detalles o cómo se va a dar y todo eso. Son pues, casos como particulares donde en esa relación personal sí. se va resolviendo, vamos a decirlo pero así, esa ¿no? verdad es absoluta en mi vida. Ujú. Entonces, si recuerdan, lo mencionábamos de esta conversación que tuve con mi compañero, que le decía, creo que lo irracional e ilógico es lo que tú crees al no creer en nada, ¿no? No tienes de dónde Un vienes, fundamento. no tienes por qué creer o por qué amar a tu hija, ¿no? No tienes de dónde... O por qué comportarte de cierta forma. Exactamente, o por qué consideras correcto o incorrecto, Exacto. ni tienes un destino. Eso sí es ilógico, Sí. ¿no? Pero si yo puedo decir lo que es lógico y es real, es la verdad absoluta que hallamos en Dios, en Cristo, y no hay contradicción en él. Y es el único lugar en donde puedes encontrar, creo que satisfechas esas 4. Totalmente. ¿no? No hay- El único lugar. Sí, y satisfechas y además consistentes en las otras consistentes, 3 áreas. Que correcto. decías. Es como una garantía, todo el global, ¿no? Lo que decíamos, que la verdad se mantiene en todos estos aspectos, ¿no? Sí, no va a haber falla. Y les digo, tal vez en mi apreciación o en la forma en la que yo busco desarrollar un tema, sí haya equivocaciones. Porque ahora quien diga, bueno, pero te has desdicho de algo que has predicado, por ejemplo, en mi caso, que yo predico, enseño. Sí, Sí. y he cambiado, ¿no? Hablamos del paralogismo. Paralogismo. Ujú. Donde con toda confianza yo compartí algo y me equivoqué. Y después lo reconoces. Lo ¿no? reconoce. Y tal vez lo que ahora considero, tal vez no es tampoco la verdad total o absoluta de eso. Pero eso no cambia la realidad de estos Claro. 4 aspectos. Y aún ¿no? eso mismo te lleva a considerar que entonces sí estás viviendo esa verdad, porque la misma verdad te va mostrando Te lo que va está formando, mal, exacto. ¿no? Te va guiando, vamos a decirlo así, y te hace ver justamente que algo está mal, ¿no? Si Ujú. no existiera esa verdad, no podrías saber lo que es falso, Así es. ¿no? Ujú. Así es. Pues básicamente creo que con esto podríamos ver, ¿no? Que no hay tal cosa como una contradicción entre la fe y la lógica, ¿no? No hay fe versus lógica, sino podríamos decir la fe y la lógica real, ¿no? Sobre la verdad, y que esto nos da la certeza plena de que no estamos caminando a ciegas, ¿no? No estamos caminando sin ver. Sí. Lo planteamos desde el principio y me gustaría cerrar nuevamente con esto. No se invita ni a, les digo, a cuestionar a Dios, pero tampoco a caminar ciegamente, ¿no? Ujú. Hay todo un fundamento para nuestra fe, hay toda una razón para caminar con Él, hay toda una confianza de lo que aún no vemos, pero sabemos que es real porque Él lo ha dicho, ¿no? Me encanta cuando Jesús le dice a los discípulos que no se angustien, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. Ujú. Y les dice, y si no lo hubiera, yo se los hubiera dicho, pero voy a prepararles morada. Entonces hay una razón de decir, tú crees que te está eso porque te lo estoy diciendo, y si no fuera te lo diría, y por el hecho de que yo te lo estoy diciendo puedes confiar. Entonces no podríamos decir nosotros que hemos echado vistazos y vemos ahí entre las nubes nuestras moradas celestiales, la verdad es que no. Ahí es donde aplica totalmente la fe. Pero ¿en qué sentido? ¿Quién lo dijo? Y si lo dijo Dios, tiene toda un mundo sentido, y ¿no? un universo que respalda que lo que Él dice es verdad. Es verdad. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces creo que la invitación, como bien tú dices, pues es a conocer la verdad y entender que esa verdad a la que estamos llevando a conocer no es una teoría, no es un concepto, sino que es una persona, ¿no? Y como mencionamos en algún otro momento, por lo tanto, podemos tener una relación personal Así es. con esa persona y entonces ver que todo esto es consistente, ¿no? Y también otra idea que me ha gustado mucho puedo decir no comprender en su totalidad, pero relacionar con esto que tú estás diciendo. Cuando hablamos, por ejemplo, del nombre de Dios, este tetragramón, ¿no? Las 4 letras Tetragramatón. impronunciables, ¿no? Y tiene esto un sentido de lo que hemos estado hablando, ¿no? De que hay una parte de Dios, hablando de su totalidad, que está muy por encima de nosotros, que nos es inefable, ¿no? Que somos incapaces de conocer, Describir. inclusive de nombrar, ¿no? Ujú. Y sin embargo, cuando vemos el nombre de Jesús, o sea, hablando de su nombre, y que Él inclusive se describe como la verdad también, de Él dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre de los cuales pueden ser nombrados en esta tierra. Que nos ha sido Entonces, dado. en claro, esta tierra. entonces a mí me gusta mucho pensar en esto porque efectivamente si bien hay
cosas impronunciables de Dios, ¿no? Que escapan a nuestro horizonte comprensivo y a nuestra experiencia personal. Sin embargo, hay alguien a quien sí podemos conocer, a quien sí podemos nombrar, y que de todo cuanto existe, Él está por encima de eso, pero no está fuera de nuestro alcance, sino que está a la puerta, ¿no? Como literalmente. Él dice, ¿no? Él está a la puerta y llamando. Entonces, podemos abrirle la puerta, ¿no? Podemos abrir la puerta y conocer esa verdad que es nuestro Señor Jesús. Así es. Y nada más como último, una invitación, antes de dejar a Oliker que haga la conclusión final. Si en tu corazón está esta búsqueda de tu origen, de tu sentido en lo correcto, tu razón de ser, tu propósito y a dónde vas, tu destino, dale una oportunidad a Jesús. Y no como quien te está rogando, sino como tú date la oportunidad de conocer a Jesús y hallar respuesta a tu origen, a tu moral, a tu propósito, a tu destino. Hallar en Él la consistencia de todo lo que Él dice. Vas a poderlo ver en la vida real y va a trascender en tu vida hacia la eternidad. Yo te animo a que, si no has tenido esta experiencia todavía, des pie a poderlo conocer y hallar la plenitud de vida. Si tú supieras lo que nosotros experimentamos, el gozo, quisiéramos poderlo describir, como decía, no es inefable poder describir con palabras lo que significa conocer a Cristo, a Jesús, y desea dar una oportunidad, es darte a ti la oportunidad de experimentar la plenitud de esto. Si bien, como decíamos, no conocerlo, entenderlo todo, jamás lo lograremos, pero al menos sí comenzar este camino, que es un camino de vida y es un camino de verdad, seguro, además, con un destino seguro. Así es. Sí, yo nada más quisiera agregar que ahorita que estábamos pues prácticamente concluyendo, recordaba algunos comentarios que nuestros jóvenes nos hacían, ¿no? Sí. Algunos cuestionamientos y jóvenes y no tan jóvenes, a lo mejor, que han hecho de una manera honesta, de una manera real, dudas, preguntas que hay, incluso nosotros, ¿no? No podríamos decir que nosotros entendemos todas las cuestiones, que surgen a través de una línea de pensamiento, de una duda, de una pregunta, ¿no? Que surgen de una manera genuina. Lo único que añadiría a tu comentario que acabas de hacer sería que no nos angustiemos, que no te angustie el hecho de tener dudas, ¿no? Que te hayan llevado ahí por medio de esa capacidad que Dios te dio para razonar, ¿no? A fin de cuentas, Dios puso ahí esa capacidad de razonar, de pensar algunas cosas. Él, obviamente, eso no quiere decir que tenga respuestas inmediatas, ¿no? Y que incluso haya respuestas para ciertas cosas, ¿no? Lo mencionamos en algún episodio que Deuteronomio menciona que hay cosas que son dadas a los hombres, que le pertenecen a los hombres, y hay cosas que son de Dios, que le pertenecen a Dios, exclusivamente a Él. Entonces, solamente animar, ¿no? A que si tienes esas llamadas dudas existenciales, ¿no? Que muchas veces les llamamos así, porque algún cuestionamiento te haya llevado ahí, que no tengas miedo, ¿no? En acercarte a lo mejor a los líderes de tu iglesia, a mismo Dios, obviamente, como principal referencia en cuanto a esto. Claro. Y pues que una vez más, ¿no? Esperamos que todo esto que hemos estado desglosando aquí, hemos estado hablando aquí, pues haya hecho sentido en alguna situación de tu vida, que haya hecho clic, que haya hecho sentido, que haya tenido sentido, y animarte, ¿no? A que puedas aún seguir en esa búsqueda honesta, lo voy a decir así. Creo que tiene que ser honesta, ¿no? No tanto intelectual o académica, si tú quieres sentirlo, ¿no? Decirlo así. Hemos hablado ahorita que hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Que no te van a enseñar en las escuelas, que no te van a enseñar en ningún otro lado, que es la que Dios te da por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Creo que esa es la más importante para poder resolver cualquier duda existencial. Sí, entonces tiene relación con esto, ¿no? Inclusive estas dudas existenciales, vamos a decirle así, son parte de esa necesidad, como de esas 4 horas de necesidad que Dios puso en tu corazón y que tienen una respuesta. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo, ¿no? A conocer a la persona que va a resolver, que tiene la respuesta a esa parte de tu vida y a esas dudas que puedes llegar a tener. Y evidentemente nosotros nos falta crecer mucho, nos falta madurar muchísimas cosas, conocer mucho de la persona de Cristo, pero lo que podemos decir, y creo que en esto concordamos los tres, es que no hay otro lugar más seguro que a los brazos de Cristo, y que conociéndolo a Él. Hay una frase de Calcomanía que dice: no sé cuál es tu pregunta, pero la respuesta es Jesús. ¿Sí? Calcomanía. Un bumper sticker. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues creo que con esto concluimos el tema. Queremos mencionarles que próximamente vamos a estar compartiendo también con ustedes otro tema. Vamos a tener otro invitado. Nosotros tenemos el gusto de estar compartiendo esto con más personas. Y bueno, esa es la idea, ¿no? de este programa, que podamos hacer como un cúmulo de opiniones, obviamente todos basados en la misma verdad de la que hemos estado hablando. Hacerles el comentario que vamos a estar hablando del tema de la posmodernidad, que pareciera, lo mencionamos como otro tema, pero está completamente ligado a esto que hemos estado hablando, ¿no? Y de hecho a todos, ¿no? Hemos estado viendo ahorita cómo todo lo que hablamos de alguna manera tiene una relación, tiene un vínculo. Sí, es transversal. Es muy interesante, así es. Yo quiero agradecerte mucho, Yerli, el haber estado con nosotros. Gracias. Nuevamente reitero que no va a ser la última vez que estés aquí con nosotros. Conste. Pues muchas gracias nuevamente por... No, pues la verdad es que hace ratito que estábamos platicando, hubo un momento donde la verdad sentí gozo de poder estar pues charlando con ustedes, son mis amigos, pero además pues hemos tenido esa preciosa oportunidad de conocer pues esa verdad de la que hemos hablado. Y como dije, sé que falta mucho, pero da mucho ánimo poder tener personas como ustedes cerca y que hemos compartido esas experiencias y que justamente también dan consistencia a eso que hemos hablado. Así es. ¿No? Correcto. Entonces es un gusto, un privilegio estar con ustedes. Sí, gracias, lo Jerry. disfruto mucho. Gracias, Oli. Así que gracias a ustedes y a Dios, ¿no? Por permitirnos estar aquí. Y pues bueno, nos despedimos de ustedes por el momento, ¿no? No sin antes recordar que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Pues hasta luego, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.